Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones Profundas. Como saben, mi nombre es Silvana Asensio, soy coach ontológico vocacional, community manager y desde la ciudad de San Carlos de Bariloche voy a dar inicio a este espacio de Conversaciones Profundas. Hoy tenemos otro invitado de lujo, venimos pero de lujo en lujo, me estoy acostumbrando, chicas. Así que sin más, vamos a pasar a saludar a Jessie. Hola Jessie, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos. Feliz de estar acá, como digo siempre. Soy Jessica García, coach ontológica, vocacional, y bueno, me dedico al mundo de las emprendedoras, que es lo que hoy por hoy me apasiona. Y bueno, paso la posta para que se presente Pato y para que presente a nuestro invitado. Bueno, gracias Jessy. Patricia Moyo, coach ontológica y educativo. Y hoy, bueno, desde Luján, provincia de Buenos Aires, dijiste que sos de Santa Fe, Jessy, hoy. Hoy no lo dije. Jessy es de Santa Fe y ahora vamos a ver desde dónde nos habla Esteban, que es compañero mío de teatro, entonces sé lo que hace y me apasiona lo que hace. En realidad quiero aprender un poco de lo que hace, por eso Esteban está acá. Esteban, te presentás y gracias y bienvenido, sobre todo, bienvenido que estés con nosotros. Chicas, Exacto. buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto participar de este encuentro. Bueno, mi nombre es Esteban. Yo empecé siendo facilitador de metafísica. Di Ujú. muchos años clases de metafísica en la Escuela Metafísica de Buenos Aires. Actualmente estoy viviendo en Mendoza, en este momento en San Rafael. En realidad soy viajero. Digamos, en este momento estoy en Mendoza. Seguramente pronto siga de rumbo. Pero bueno, también soy instructor mindfulness contra la reducción del estrés y la ansiedad. Y en los últimos 3 años me formé como facilitador Gestalt con orientación en el eneagrama. Y es a lo Ujú. que últimamente me estoy dedicando con más intensidad, al conocimiento del eneagrama. Me apasionó la herramienta como proceso de autoconocimiento y es lo que me estoy dedicando a compartir con otros en este último tiempo. Me encantó porque no tengo idea de qué es un enneagrama y a qué se dedica, cómo se hace, así que soy todo orejas. Quiero escuchar que nos cuentes qué es un enneagrama. Bien, bueno, así lo hacemos sencillo como para que se entienda fácilmente. El eneagrama es una figura geométrica. Ujú, Enia lo que significa es 9 y grama, figura, es una figura de 9 puntas que dedicada al desarrollo de la psiquis humana, ¿no? U orientada a la psiquis humana, a cómo se expresa y se manifiesta la naturaleza humana, su interrelación y sus inmensas complejidades. Bien, entonces el eneagrama lo que nos va mostrando es dónde generalmente estamos capturados y cómo hacer para descapturarnos. Nos muestra nuestras sombras también inconscientes y nos muestra el camino para poder a esas sombras ponerles luz, ¿no? O sea, cuando hablamos de las sombras, hablamos de lo que es para nosotros inconsciente, ¿no? Y cómo hacer para ese inconsciente hacerlo consciente, o sea, traerlo a la luz de la conciencia, ¿no? Y así poder emprender un genuino proceso de sanación interior, de sanación espiritual, podríamos decirle, entre comillas, ¿bien? Ahí quedó claro un poquito. sí, 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 me reinteresa, en realidad me encanta todo eso. Así que, bueno, nosotras viste que somos coach. Ujú. Como herramienta de coaching, me parece que es súper, súper interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo llego yo a saber? Porque leí por ahí que hay como personalidades, ¿no? Dentro de ese mapa o enneagrama. ¿Cómo sé yo qué personalidad soy o cuál es mi sombra? Eso hay como, me imagino, debe ser así, obviamente, una sesión donde vos haces todo un seguimiento, una charla o algo. ¿Eso se puede utilizar como herramienta además para el coaching? ¿Cómo lo ves?
Sí, 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 yo creo que sí. Yo soy coach ontológico Ah, también. bien. Hace muchos años, o sea, ya hace muchos años Ujú. que me recibí, pero bueno, ya no estoy haciendo nada digamos, no me estoy enfocando en la Claro, herramienta puntualmente. Pero sí, digamos, el eneagrama, en realidad el eneagrama funciona para distintos ámbitos al que lo claro. lleves. Por ejemplo, para el coaching, por ejemplo, también puede ser para, no sé, incluso los negocios. Ajá, Hay muchas series en las que los caracteres están tomados del eneagrama, los personajes y los ujú, caracteres que van desarrollando están tomados del eneagrama. Se utiliza para negocios, eh, bueno, como conocimiento espiritual por excelencia, la psicología, digamos, de los eneatipos, o sea, ujú, Claudio Naranjo, que es el máximo exponente del eneagrama de la personalidad, psiquiatra, un psiquiatra chileno que utilizó el eneagrama como herramienta y hace un trabajo, desarrolla un trabajo extraordinario con el eneagrama para el autoconocimiento, ¿no? Pero lo lleva a lo clínico. Digamos, claro. tiene diferentes, o sea, hay diferentes aristas en los que se puede utilizar al eneagrama y la forma, digamos, de ir entendiendo, o sea, primero lo que se hace es un proceso de comprender cómo se estructura nuestro carácter. Si querés, nos metemos breve ahí como Ujú, para hacer un paneo y dale. bueno, a ver si despierta algún interés o alguna inquietud, ¿no? Como el carácter nosotros lo construimos según la ciencia de nuestros 0 a 7 años, ¿no? Ujú, Em, y es como es una estructura funcional arraigada a nuestro organismo que construimos, que creamos para adaptarnos al mundo, ¿no? Para poder, de alguna manera, incluso hasta defendernos Ujú, de lo que viene del mundo, ¿no? Ese es el origen y la construcción de nuestro carácter. Entonces, bueno, a lo largo de nuestra vida nosotros construimos nuestro carácter en esa edad temprana, pero resulta que tal vez siendo adultos nunca lo hemos de alguna forma em, pensado lo suficiente, cuestionado lo suficiente, entendido lo suficientemente bien y posiblemente estemos repitiendo patrones en nuestra etapa mm, adulta que son cosas que hhemos construido en nuestra edad temprana. Entonces podríamos decir, ¿tiene sentido que haya cosas que las sigamos sosteniendo de nuestros rasgos estructurales de carácter? ¿O podemos, de alguna forma, si los empezamos a indagar, si los empezamos a cuestionar, ir transformándolos, ¿no? Miedos, mecanismos que hemos construido frente a cosas que nos fueron pasando, dolorosas y que no pudimos procesar con mentes de niños, ¿no? Pero claro. bueno, hoy las seguimos sosteniendo. Sí, 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 sí. Y la sombra, cuando hablas de la sombra, es algo, por ejemplo, no tan agradable, algo que no está muy a la vista, ¿verdad? Como quizás yo me muestro, no sé. Vamos a un ejemplo, a ver si estoy bien A en ver. esto. Por ejemplo, un día hablando con Pato, que estaba coachando, yo le dije que soy una persona sumamente tímida, que me cuesta es entrar a espacios donde hay mucha gente nueva y que yo no conozca, porque me agarra como esta cosa de quedarme en el rinconcito. Y ella me dice, qué loco, porque yo te veo en la pantalla y siento que sos súper extrovertida. Pero es algo que es muy mío, ¿no? Es como que está escondido. Yo sé que soy así y lo manifiesto cuando estoy en confianza. Tampoco es que voy por la vida diciéndole a todo el mundo, che, soy re tímida. Pero me suele ocurrir. Algo así sería la sombra, eso que está oculto, que sabemos, a veces sabemos que existe y a veces no. Sí, sí, sí. En este caso, esta sombra, digamos que podría ser una aparente sombra caracteriológica tuya, está reconocida, ¿no? Ujú, Evidentemente porque hay un proceso que vos tenés realizado, que venís haciendo, ¿no? Y ya tu formación en coaching te ha revelado aspectos de tu carácter. Entonces vos esto lo tenés reconocido, lo tenés que lo mismo cuando me diste el ejemplo, te digo la verdad, lo primero que me vino fue lo mismo que te dijo Pato, digamos. No parece de ninguna para nada. manera o sea, evidentemente esto lo vivís muy, muy íntimamente, porque la verdad que no parece en absoluto que seas una Ujú, persona tímida, o sea, entonces, bueno, pero claro, eso está ahí, eso ujú, está.
¿no? Evidentemente, también por ahí hay un mecanismo que vos utilizás frente a a esa ansiedad que te produce el estar en público o el entrar a una reunión, etcétera, etcétera, digamos, enfrentando. ¿No? O sea, el mecanismo que utilizás es, bueno, o sea, me da un poco de miedo esto, yo a esto lo enfrento Claro, y vas para el frente. Hay otras personas que no pueden hacer eso. ¿Viste? sí, De sí, acuerdo sí. a su rasgo caracterológico, hay personas que o evitan participar de una reunión en donde saben que van a exponerse, o hacen eso, ¿viste? Quedarse muy retraídas, no poder interactuar. Entonces, bueno, en base a cómo cada uno, digamos, el eneagrama lo que nos muestra es dónde estamos capturados, cada uno de nosotros tiene un eneatipo, ¿no? Ujú, Y es la forma en la que se defiende, o es la energía con la que se expresa en el mundo, ¿no? Entonces cada uno de nosotros se expresa de una manera, se defiende de una forma, es como un sesgo que nosotros hacemos, ¿no? Creamos una estructura y con esa estructura nos expresamos, con esa estructura nos manifestamos, y esa es la forma en la que interactuamos en el mundo. Pero bueno, como el eneagrama nos muestra que hay 9 puntas, o sea, o 9 formas, o 9 caracteres, cuando nosotros estamos muy identificados y tomados por uno, significa que nos estamos evitando la posibilidad de actuar de 8 formas también mm, distintas. O sea, es un empobrecimiento de la experiencia humana. ¿Viste? Cuando estamos muy tomados por nuestro carácter, nuestro ego, sí. lo que se empobrece es la experiencia humana, porque, digamos, dejamos de vivir en la realidad, dejamos de experimentar la realidad tal y como es, y la empezamos a experimentar como nosotros creemos que es, como nosotros pensamos que es, como nosotros interpretamos que es. Entonces, bueno, ahí es donde se empieza a producir un conflicto, ¿no? Y Ujú, que muchas veces nos encontramos sufriendo por cosas que en realidad, digamos, no son más que nuestro carácter. Cuando claro. nos despegamos un poco, que el objetivo, digamos, del eneagrama es conducir a la persona a despegarse un poquito del carácter, mirarlo con cierta distancia. En esto me ayudó a mí muchísimo el mindfulness, ¿no? Antes de practicar mindfulness, yo aprendí la técnica de meditación vipassana, que es una técnica que viene de la India y que se conservó en estado puro y que en Buenos Aires se transmite, eh, que está buenísima, que es una técnica que enseñó el Buda Siddhartha, con la que se dice que él logró la iluminación y que en realidad en lo que consiste es en ir a esa parte más profunda de la mente a la que la ciencia le llama el inconsciente o el subconsciente, ¿no? A lo largo de una serie de pasos eh, se va como entrando en esa profundidad. Entonces, cuando el eneagrama se mezcla con la meditación, tiene una potencia extraordinaria, porque el eneagrama nos sitúa en un mapa y la meditación nos da profundidad. Entonces nos permite ir viendo qué sentimos cuando nos dicen, bueno, a ver, no sé, sos una persona, tenés un carácter miedoso, ¿no? O tenés un carácter vanidoso. O sos una orgullosa o sos un orgulloso, o tenés una tendencia a esos rasgos caracteriológicos, ¿no? También Ujú, tiene cosas buenas, pero, pero la realidad es que el eneagrama que intentamos poner en práctica es el que nos lleva a las sombras, ¿no? Para poder generar la luz. También está el eneagrama endulzado, ¿no? El que te dicen, ay, pero sos esto, sos lo otro, y es todo bonito, ¿no? Pero claro. bueno, en un genuino proceso de transformación hay que ir como a la sombra para poder liberarse, ¿no? Y después lo bonito va viniendo un poquito más adelante en el proceso. Y sí, cuando uno quiere cosechar zapallos, tiene que sembrar. La parte más fea es sembrar. Exactamente, exactamente, exactamente. Pato. Sí. Dos cosas. Bueno, feliz de estar en este espacio, ya lo digo, siempre que termino una conversación le digo lo mismo a las chicas, lo vuelvo a repetir. Y con razón mi psicóloga de tantos años, ¿sí? Ya casi no trabaja la de 20 años atrás, me dice, estoy estudiando enneagrama y estoy fascinada.
si lo hubiera estudiado antes. Por eso a mí me llamó la atención que vos encima enneagrama. Por eso me llamó mucho la atención, porque yo nunca lo había escuchado. Y me dice, si lo hubiera estudiado antes, ¿cuántas herramientas más hubiera tenido? Eso, y hoy tiene, no sé, 76 ella. Y está estudiando, o sea, hasta el año pasado estaba estudiando enneagrama de grande, o sea, re nuevo para ella, fascinadísima. Entiendo el porqué, maravilloso, la verdad que maravilloso. Y lo que quería preguntar es, las sombras, claro, emociones. Por ejemplo, yo la vez pasada había dado un ejemplo con el enojo. Eso es una sombra, me enoja X cosa y entender de qué viene. Eso sería la sombra, como ella dijo, la timidez. Yo digo, me enoja por lo supuesto, por mis creencias, por mi habla interior, ¿no? Por mi rulo mental, como se dice. Eso, esas serían las sombras, Exacto, por exacto. ejemplo. Sí, 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 tomar conciencia de eso. Que muchas veces esas sombras en realidad vienen de nuestro pasado. Entonces, lo que tenemos que tomar conciencia de que no son reales en el aquí y el ahora. Lo que pasa es que se nos activan nuestros mecanismos y entonces nos condicionan ahora, pero que en realidad vienen de aspectos que son desde niños, tal vez, ¿viste? O cosas que nos pasaron cuando éramos, bueno, me enojaba por tal o cual cosa. Y resulta que ahora te seguís enojando por aquello mismo que te enojabas cuando eras un adolescente o cuando eras una niña. ¿No? Y bueno, si viéramos como una familia interior, pues, no sé, hay un padre que vendría a ser esa voz como progenitora, ¿no? Un progenitor, muchas veces es el juicio que somos muy juiciosos con nosotros mismos, un hijo que es la parte como lúdica nuestra, la madre que vendría a ser como la parte más de empatía, de generosidad, de bondad, y hay un adulto. El eneagrama lo que trata de ir buscando en la persona es que se establezca, establecernos en el adulto, ¿no? Muchas veces hay personas que están siendo muy severas consigo mismo, muy prejuiciosas, se castigan mucho cada vez que cometen un error, se castigan mucho cada vez que no saben cómo hacer cierta cosa, ¿no? Y hay como una voz en su mente que los castiga o que los enjuicia. O hay personas que son como niños o niñas, ¿no? Como que todo es un juego, como que todo es diversión, como que todo, o sea, entonces, bueno, hay que ir equilibrando, logrando equilibrar esa fuerza, ¿no? Y en esa familia interior, lo que equilibraría la fuerza sería el adulto, ¿no? Lograr esa conciencia que nos permite entender y equilibrar. Entiendo que tu terapeuta o tu psicóloga te diría lo del eneagrama, porque la verdad que cuando uno se presenta, cuando se nos presenta la herramienta, es tan extraordinario entender nuestro carácter que, bueno, uno dice, che, ¿cómo? A mí me pasó lo mismo. Yo venía al eneagrama, llegué, o a la Gestalt, llegué, digamos, de la línea de lo espiritual, mucha metafísica, ¿no? A mí me pasó algo que lo aprovecho y se los comparto. O sea, yo venía de la rama de la espiritualidad, ¿no? Y tenía muchísimo conocimiento espiritual, pero me faltaba algo, ¿no? Sentía que tenía mucho conocimiento, pero eso no se traducía, no se trasladaba a mi vida como liberación de dolor, de sufrimiento, de angustia, ¿no? Y bueno, y se me presentó la Gestalt, la Gestalt lo que me aportó fue la parte científica, ¿no? Entonces, como que la mezcla de ciencia y espiritualidad me permitieron ahí la potencia de la profundidad del conocimiento, ¿no? Y esto fue lo que en realidad, digamos, Claudio Naranjo logra como hallazgo extraordinario, una intersección entre la psicoterapia y la meditación, o sea, entre la ciencia y la espiritualidad, porque ciencia sin espiritualidad, la ciencia olvida la esencia, ¿no? O sea, la ciencia, digamos, no habla del alma, de lo esencial, digamos, de la parte más esencial del ser humano, ¿no? Y bueno, entonces te llenas la cabeza digamos, de conceptos científicos, pero te falta como ese contacto con el ser, ¿no? Con lo que cada uno de nosotros es, con nuestra esencia.
Y las personas que venimos o que están de la rama de la espiritualidad, están como en los cielos, ¿viste? Como, ay, esto es maravilloso, es extraordinario, pero les falta poner los pies en la tierra, digamos, y resolver los problemas y los conflictos reales, ¿no? Entonces decir, che, siento miedo. ¿Qué hago con este miedo que siento? No lo resuelvo sabiendo que los maestros ascendidos son extraordinarios seres de luz. No lo resuelvo solamente así. Entonces, en esa intersección de espiritualidad y ciencia hay una potencia extraordinaria, que es esto de poder liberarnos, ¿no? Como encontrar un camino de auténtica liberación y de potente autoconocimiento. Entonces, por eso también entiendo que posiblemente tu terapeuta te lo haya dicho. A mí me pasó eso. Cuando se me presentó el conocimiento del Enneagrama, dije, "Ah, acá estaba, era acá. Acá era por donde, esto era la pata que me faltaba. Esto lo aprendí con la Gestalt, ¿no? La escuela de Gestalt, la escuela Gestalt Viva de Claudio Naranjo. Me formé ahí durante 3 años. Aprovecho esto como también para hacer una recomendación, porque la verdad que es una formación extraordinaria. Son 3 años muy intensos de formación, pero bueno, tiene una potencia extraordinaria. Y bueno, ahí fue donde descubrí todos estos conocimientos. Ay, pensé que ibas a Un hablar, genio, Pato, por eso no quise. Jessy. un genio, la verdad que todo lo que nos compartís para mí es nuevo. Si bien me suenan un montón de conceptos como la integración de sombras, la terapia gestal, escuché videos de Bert Hellinger Ajá. y lo siento muy similar, si bien no entiendo bien la diferencia. Y quería preguntarte bien, el autor chileno que mencionaste, ¿cómo era el nombre que no lo escuché bien? Claudio Naranjo. Claudio Ah, Naranjo. es el que mencionaste ahora. Sí, Claudio Naranjo es este autor chileno. Él aprende el eneagrama de Oscar Ichazo. Es bueno, un filósofo, se podría decir, boliviano, que le transmite todo este conocimiento a Claudio Naranjo y él después hace un trabajo extraordinario con todo su conocimiento, digamos, amplía muchísimo y lo lleva al ámbito clínico. Oscar Ichazo lo utilizaba como en círculos como de grupo espiritual. Ya Claudio Naranjo lo que hace es tomarlo y lo lleva al ámbito clínico. Entonces ahí logra una potencia extraordinaria. Genial. ¿Y podrías darnos algún ejercicio, alguna actividad para hacer así que nosotros sintamos, no sé cómo es la palabra, más vívido ay, estoy trabado hoy, de lo que nos hablas? A ver, como ejercicio, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, plantearnos, no sé, hacemos algo así como espontáneo. No sé si les parece, ¿no? Pero como para Sí, ir detectando un poco de nuestro carácter, ¿no? No sé, por ahí buscar una escena que puede ser que te haya sucedido en lo que va esta semana, que puede ser que te haya sucedido en lo que hace una semana atrás. Vamos a ponerle un mes, ¿no? En la que, no sé, te hayas dado cuenta de que no actuaste lo suficientemente bien y no te haya gustado a vos misma en cómo te percataste de cómo actuaste, ¿no? Por ejemplo, una escena, lo que se te venga así como, bueno, mira, me puse muy como. ¿Cómo te pusiste? Mira, en esta me puse demasiado, me saqué. O en esta me puse demasiado tímida. O en esta, ¿te pusiste demasiado qué? ¿Se les viene una escena? Impaciente. Ahí va, ahí va. Ponémela enojada. en contexto. Sí, me cuesta tener paciencia. No tengo mucha paciencia. No es algo que abunde en mi vida. Sí me han sucedido cosas a lo largo de la vida para ir cultivándola, pero voy a decir
confieso, con mi padre a veces pierdo la paciencia. No es que me enojo, grito ni nada, pero sí siento que enseguida ya, me enojé. Entonces, como que para no ir al choque, me voy, pero sí, no soy tan paciente como me gustaría hacerlo con él. Fundamentalmente, es como, ¿viste el espejo? Porque somos muy Ajá, parecidos y entonces de golpe, lo que me enoja es mío, creo yo. Pero bueno, sí, ahí confieso. Y sí, bien. fue hace poquito. Bien, 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 bien. Bueno, a ver, seguimos abriendo, ¿les parece? ¿Quién sigue? Mató. Ahí estaba viendo de Silvana dos cosas. Le enoja dos sentimientos, enojo y paciencia. Yo iba a decir enojo, furia, y también tiene que ver con la paciencia. También tiene que ver con la paciencia. En ciertas situaciones en mi casa. Sí, me enojo mucho. Y ahora que lo relaciono es falta de paciencia. Fuerte, ¿eh? O sea, no es que sea fuerte, pero es como me gusta ver eso. Es por falta de paciencia. En esta situación que me imaginé cuando vos dijiste que traigamos un ejemplo. Ujú. Dale, Jessy, entre. Jessy, claro, Jessy. Ya que nos Em, estamos confesando, Sí. Esto, no las esto dejes no, solas, esto no Ceci. sale al aire. No, mentira. bueno, yo una vez le dije a las chicas, yo la tenía mi suegra cuidando hasta hace una semana y yo le decía a las chicas, criar a mi hijo me enfrentó a mis fantasmas del pasado y vivir con mi suegra me enfrentó a mis fantasmas del futuro. También es la misma situación que las chicas, perder la paciencia pero a mí me enoja y me frustra a la vez no tener las herramientas para poder lidiar con esa situación. Bien, bien. Bueno, fíjense que lo que nos pasa o lo que nos sale, que si yo les contara, digamos, mi experiencia, tiene que ver con cosas que a ustedes les están pasando, digamos. Esto no es que cada una de ustedes hizo yo, porque ahora estoy, digamos, como en este lugar de facilitador, pero son cosas que tienen que ver directamente con nuestro carácter, ¿no? Con nuestros rasgos caracteriológicos, ¿no? Cómo que nuestro carácter se nos manifiesta en nuestras experiencias cotidianas, ¿no? O sea, el enneagrama nos muestra que hay, digamos, tres tipos, digamos, de personalidad. Dentro de esas nueve áreas están los mentales, están los viscerales y están los emocionales, ¿no? Entonces, dentro de cada uno, por ejemplo, dentro de los emocionales, se ubican el eneatipo número 2, se ubica el eneatipo número 3, se ubica el eneatipo número 4. Dentro de los mentales se ocupa el eneatipo número 5, 6, 7 y los viscerales son el 8, el 9 y el 1. Bien, entonces cada persona, a ver, esto no significa todos nosotros tenemos de los tres, ¿de acuerdo? Pero hay uno, cuando nosotros descubrimos nuestro eneatipo y nos ubicamos dentro del eneagrama, dentro de esta simbología, digamos, si somos mentales, somos más emocionales, o sea, esto nos marca que tenemos una tendencia a irnos, ¿no? Entonces por ahí, los mentales tienen una tendencia a ir mucho al futuro, ¿no? Como son mentes muy, muy agitadas, mentes muy que suelen pensarlo todo demasiado, suelen racionalizarlo todo demasiado, suelen, cuando empiezan a sentir, a disparar a la cabeza y a enfriar todo en la cabeza, ¿no? Les cuesta mucho esto del conectar con el sentimiento, con la sensación, porque cuando empiezan a conectar con eso, se van a la cabeza. Los emocionales son personas que lo que suelen hacer es magnificar mucho lo que sienten, ¿no? Entonces, por ahí, un emocional de una pequeña cosita hizo un mundo. Ay, no sabés lo que me pasó y resulta que era, ¿no? Bueno, puede pasar eso, ¿no? Que decimos, eh,
era por ahí algo que no salió como lo esperabas y resulta que explotaste en un ataque de enojo, de bronca, bueno, te dejaste llevar, te tomó la emoción y te dejaste llevar por la emoción, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que ir como tratando de equilibrar la fuerza. Y después están los viscerales, que los viscerales son personas, esto siempre lo digo cuando estamos como muy identificados con el ego, ¿no? Cuando ya empezamos el proceso como de sanación a ir despegándonos, experimentamos cada vez menos de esto. Pero bueno, esto que les voy a decir es cuando estamos completamente identificados con el carácter o con el ego. El visceral es una persona que generalmente reacciona mucho, vive reaccionando, ¿no? Pasa algo y reacciona. Hace. La acción es la palabra del visceral, pero vive reaccionando. Entonces, ¿qué le conviene, no? Hay veces que, viste, por ahí te metiste en un lío y te diste cuenta cuando ya el lío era gigante. Entonces, el visceral le pasan esas cosas generalmente. Ya se metió, se embarcó en un lío y cuando se da cuenta y se detiene un poco, ya el lío es inmenso. Bueno, porque reacciona mucho. Entonces, bueno, tiene que como que ir buscando el camino opuesto. Decir, bueno, dejo de reaccionar tanto y empiezo a actuar un poco más. No empiezo a tomar conciencia. ¿Qué nos ayuda? ¿Qué nos ayuda para ponerle un poquito un manto de piedad a todo esto, estas sombras de las que estamos hablando? Bueno, estar más presentes. Pareciera que cuanto más atención nos prestamos, la conciencia más se abre, ¿no? Cuanto más atención nos empezamos a prestar, más la conciencia se abre, más nos damos cuenta de las cosas, más sensibles estamos a lo que nos pasa. Y de alguna manera eso lo necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos ir a esa comprensión de cómo me puse, por qué me arrastró esto así, ¿no? O sea, no me gustó ni a mí esta reacción que tuve de enojarme tanto con, no sé, mi padre, con mi suegra o con la situación tal o cual. Ni a mí misma me gustó, ni a mí mismo me gustó verme así. Pero resulta que eso en realidad no sos vos. Y acá está lo interesante, que es que en realidad, digamos, vos sos mucho más que eso. Es tu carácter que te arrastró. Pero que bueno, como no tenés de alguna manera una intersección o no tenés una posibilidad de inquirir en eso, te arrastró. Te arrastró, surgió la emoción, surgió el enojo, surgió la ira y te arrastró y te diste cuenta cuando ya estabas en un estado de desequilibrio interior, ¿no? Bueno, la idea de esto es poder ir, digamos, que cada vez eso nos pase menos. Entonces, ¿cómo eso cada vez nos pasa menos? Prestándonos atención. Nos tenemos que prestar atención. Tenemos que de alguna manera poder interrumpir esos flujos de inconsciencia que nos arrastran. Y para poderlos interrumpir, esto lo hacemos de forma intencionada, no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Tenemos que decir, bueno, voy a interrumpir este proceso de arrastre automático hacia el enojo, hacia la rabia, ¿no? Y eso hay que hacerlo de una forma intencionada, cuando uno empieza a prestarse atención con conciencia. Eso de prestarnos atención lo que desarrolla es más conciencia, ¿no? Más conciencia. Somos más conscientes de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que estamos experimentando. Y eso por consecuencia nos lleva a ser más responsables. Estos serían como tres patas o tres principios fundamentales de la Gestalt, ¿no? Presencia presencia que nos lleva a estar más conscientes, que por ende nos lleva a ser más responsables, ¿no? Nos hacemos más. Ya no le puedo estar echando la culpa a la suegra que me sacó. No, la suegra es ahí, como eso que dijiste vos antes, Silvana, el espejo, ¿no? Ese espejo que está ahí, o mi papá, ¿no? Sí, sí. O mi mamá, o mis hijos o mi esposo o mi esposa. Están ahí y ¿viste? Nos muestran lo que a nosotros nos está pasando, ¿no? Pero lo que nos está pasando a nosotros. El Claro. otro está ahí, ¿viste? Bueno, nosotros tenemos que vernos con lo que nos pasa. No me gusta lo que veo, por eso me enojo. Sí, 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 es que tal cual. O sea, te escuchaba y decía qué loco, porque sí, es un poco lo mismo que hacemos nosotros desde el coaching, ¿no? Esto de la visión del otro, quién es el otro, pero sí, a mí me tiene que hacer feliz, a mí me tiene que gustar, no al otro. Eh, las etiquetas que nos van pegando desde el día que nacemos, que se van transformando en los diferentes personajes con los que vamos trayectando, caminando los trayectos de la vida, ¿no? Porque
no sé, de chiquita capaz que yo siempre fui como bastante payasa, y entonces era como la simpática, la graciosa en mi casa, y sin embargo, por serlo no significa que no tenga profundidad en el pensamiento o que no sea muy meditativa, ¿no? Como que toda esta cosa que cuando lo digo, como que los que me conocen desde antes, ay, pero vos siempre fuiste así, como muy graciosa. Y sí, pero no, por ser gracioso no voy a hacer esto, una cosa así, ¿no? Entonces, súper interesante. Y párate que no me quiero olvidar la pregunta que te quería hacer. Dijiste algo que me gustó, o sea, me gustó todo lo que dijiste, pero algo que me hizo mucho sentido en esto de el estar presente. Y dije, acá va el mindfulness, ¿o no? Como Ujú, volver a conectar la acción que vos estás nombrando, cómo traigo, ¿no? No sé si anclar el momento o darme cuenta cuando yo me doy cuenta que lo que me enoja de mi papá es no él, sino quizás la reacción que tuvo ante una situación y yo, ay, que se pone ansioso. Y en realidad lo que me está generando el enojo a mí es la ansiedad de él, porque es ansiedad mía, ujú, ¿no? Ahora, yo me doy cuenta. Digo, exploto o me centro ahí y de alguna manera hago que eso, no sé si se diluya o bueno, lo hago consciente, lo traigo a la luz y miro a dónde va. Ese momento, esa respiración, porque es lo que yo encontré haciendo tai chi, yoga y mucha meditación también, que mi manera de bajar mis estados alterados es respiro profundo, vuelvo, cuento y no se me pasa, pero logro mantener la calma. ¿Es algo así lo que nos estás diciendo con todo esto de hacerlo consciente? sí, sí, Bien. sí, va por ahí. Poder hacerlo consciente de esta manera. A mí hay un ejercicio que me ayudó en lo personal, Ujú, que es, digamos, poder despegarme de lo que pienso, ¿no? O sea, mm, te enojas con tu papá. ¿No? Y se te vienen las críticas y los juicios. Eso son todos aspectos de nuestro carácter, ¿no? O sea, si nosotros pudiésemos, digamos, eh, diseminar el carácter, lo podríamos decir juicios, críticas, condenación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podríamos utilizar estos conocimientos para nuestro favor? Decir, bueno, a ver, Silvana está teniendo en este momento pensamientos juiciosos, de enojo por la ansiedad de su padre. Entonces, ¿qué haces con eso? Te distancias del pensamiento. ok. Entonces, viste que cuando uno medita y uno ve en el rollo mental en el que está, uno se da cuenta ahí en el silencio de la meditación de que no es el pensamiento. Pero Ujú, lo que pasa es que después es difícil esto llevarlo a la vida cotidiana, ¿no? ujú, Pero cuando vos esto lo estás haciendo no solo en tu meditación, sino que además cuando estás teniendo un conflicto real en el momento te estás despegando del pensamiento. Entonces, no es Silvana identificada completamente con su pensamiento, sino Silvana, la conciencia que te dice, Silvana, está teniendo un pensamiento juicioso en este momento y mm, está sintiendo enojo y rabia. Entonces te despegaste. Al despegarte está tu conciencia, tu esencia, o como a cada uno le guste llamarle, eso da igual, ujú, pero hay una parte más profunda. claro. Entonces, no está el pensamiento que te arrastra. Entonces, cuando lograste desidentificarte una vez, eso tiene menos fuerza. ¿Por qué generalmente el enojo, la rabia, la angustia, la depresión, la ansiedad nos dominan? Porque cuando surgen, nosotros ¿qué hacemos? La agarramos, la personalizamos. Mi angustia, mi enojo, mi estrés, digamos, la alimentamos con nuestra vida, con nuestra energía vital. ¿No? Claro. Y entonces por eso perduran en nuestra vida. Cuando nosotros le sacamos energía vital, le sacamos foco, le sacamos vida, es como una planta, ¿viste? Si vos no la regás, ¿qué pasa? Se seca, Ujú, muere. Bueno, el enojo, si vos no lo alimentás con tu propia vida, no te enojás una vez, no te enojas dos, no te enojas tres, ya llega un momento que eso le sacaste la vida y claro. por añadidura se disuelve, Ujú, ¿viste? Porque ¿qué pasa?
eh, a mí Vipassana me mostró algo extraordinario, que es la naturaleza de la sensación. La sensación, o sea, la sensación de enojo, la rabia, la ira, la angustia, surgen. Tiene como un esplendor y desaparece. Esa es Ujú. la naturaleza. ¿Qué hacemos nosotros? Que cuando surge, la agarramos. Mía, mi rabia, mi enojo, mi dolor, mi tristeza, mía, 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 la hacemos nuestra. Y entonces no le permitimos el proceso natural, surgir y esto, ojo, reconozco que acá sentadito esto es muy fácil Sí, decirlo, ¿eh? Ahí sí, cuando pasa, estamos en la pasa. vida y cuando estamos interactuando con otros y cuando estamos viviendo de verdad en relación con otros que acá estamos todos alineados, estamos todos haciendo un proceso, entonces, pero si hay alguien acá que se levante, te falta el respeto, bueno, ya no es, o sea, hay que lidiar con todo eso, ¿no? O sea, no es sentadito acá, decirlo es muy fácil. Pero hay que llevarlo a la práctica. Pero por lo menos si cuando lo empezamos a ver esto en el marco de nuestro propio cuerpo, o sea, vemos a la ira surgir y desaparecer, la vemos en el marco de nuestro propio cuerpo, ¿no? Es cómo surge, cómo tiene su esplendor y cómo desaparece. La vemos una vez, la vemos dos, la vemos tres, va perdiendo fuerza. Entonces Claro. va perdiendo fuerza real hasta que se desvanece. Y te vas a dar cuenta de que hay cosas que por ahí mirás hacia atrás, que esto seguramente, cuántas cosas ustedes en su proceso de formación de coaching han dejado atrás. Bueno, Uf, ¿y por qué las has dejado atrás? Porque les quitaste vida. Les quitaste atención. Lo que antes estaba en tu vida perturbándote tu presente, ya te diste cuenta. Insight, conciencia, le pusiste luz, se terminó, ya no, basta, ya no me molesta más, esto no me perturba más. Ahora me claro. perturban otras cosas, ¿no? En el proceso es como la capa de la cebolla, vas sacándole capas a la cebolla y bueno, cada vez las capas son más sutiles, ¿no? Ujú. Eh, pero ya hay cosas que, aplicando esta lógica, ¿cuántas cosas has dejado atrás? Uf, te cuento, ¿tenés tiempo? Ahí va, claro, claro. Es que sí, me imagino. No, Es que viste que cuando uno empieza el sí, proceso viene con un mar de sufrimiento. Y bueno, vamos de a poquito sacándonos, tomando conciencia, entendiendo, y eso nos va permitiendo ir profundizando. Pero bueno, esta es la naturaleza. Y claro. esto es muy interesante poder verlo en el marco del propio cuerpo. Porque Ujú. cuando uno experimenta esta naturaleza en el marco de su propio cuerpo, se revela la verdad. Esto es así. La sensación surge, tiene un esplendor y desaparece. Surge, tiene un esplendor y desaparece. Esa es su naturaleza, cuando estás como un observador, ¿no? Lo que pasa que, bueno, después hay que eso llevarlo a la práctica y a la vida cotidiana, cuando alguien te dice una palabra que a vos no te gusta. Sí, ¿No? O cuando alguien o sea, sufrimos por dos cosas, o porque no nos gusta o porque nos gusta, porque también cuando nos gustan las cosas nos apegamos, entonces queremos también más, el ¿no? O apego. nos hace sufrir lo que no queremos, o nos hace, alguien te dijo una palabra bonita, ay, qué hermoso, quiero ahora que siempre me diga eso, y Claro. resulta que la persona tuvo esa consideración una vez, pero vos estás esperando que te lo diga siempre, y bueno, sufrís porque estás apegada a la palabra bonita. O no te gustó lo que te dijeron y sufrí porque no te gustó eso que te dijeron. Entonces, tenemos que encontrar hay una tercera fuerza, que es la neutralidad. Es Mm, la fuerza más difícil de encontrar, sí, ¿no? Pero bueno, está dentro de cada uno de nosotros y hay que ir tratando como de ir encontrando esa fuerza. sí, sí, súper, súper, súper así. O sea, a mí me parece que sí, porque en realidad si no podemos evadir lo que está oscuro dentro nuestro, la sombra nuestra, ¿no? Porque si no pasa esto que decías, a mí me pasa lo mismo, yo vengo de un mundo donde trabajé mucho lo espiritual y estaba todo muy lindo, pero estaba también muy desconectada del mundo en el que vivo. ¿No? Porque es muy fácil sentarse a meditar en un espacio y ser bueno y amoroso, pero estoy escondiendo todo mi enojo, estoy tapando todo mi dolor, lo estoy tapando de alguna manera, lo estuve tapando, por lo menos hablo de mí. En el momento en que me di que todo eso está maravilloso porque me encanta, comparto y lo sigo practicando, pero hoy, después de mi terapia, después de haber sacado todas esas cosas a la luz y decir, bueno, a ver, esta también soy yo, esto también forma parte de mí, mi amigo con mi otra parte, y bueno, sí.
Yo tuve un tiempo bastante largo donde el enojo era la moneda de todos los días en mi vida y me enojaba por cualquier cosa, tenía estallidos de enojo porque me manejaban mal, porque por todo me enojaba. También me di cuenta que el enojo me movió de lugares y me sacó adelante de situaciones, entonces no era que el enojo siempre era malo. A veces el enojo me daba combustible para moverme de lugares que no estaban buenos también. Entonces, bueno, ir trabajando, todas esas cositas me llevó un tiempo. A mí me parece que en cualquier momento me pongo a estudiar con vos y me voy a ir a trabajar por ahí cerca para poder ir a tus clases. Em, porque sí, me encanta, me parece que es apasionante todo esto y que como coach realmente siento que es un gran trabajo para la persona que pueda acceder y empezar a conocerse, porque ser responsable de uno es maravilloso, como que te da esa libertad. A mí me parece, lo estoy Ujú. hablando desde mí. No sé las chicas qué quieran decir, acá estoy, enamorada del enagrama ahora. Qué bueno, qué bueno. Chicas, Contanos un poquito de tus talleres, cómo estás dando las clases. Ya estamos todas anotadas. sí. Bueno, mira, yo en este momento trabajo, digamos, son tres formas en las que suelo hacerlo. Ujú, Una que es presencial, que es la que a mí más me apasiona, digamos, el presencial. Después trabajo de forma online. La forma online lo hago con grupos y lo hago de forma individual, sesiones uno a uno. Me gusta trabajar en grupo. Los grupos me encantan. Me ujú. encanta trabajar en grupo porque aparte me parece que ahí siempre hay una potencia que no se da en el uno a uno. Porque hay veces que el insight de uno, o sea, un darse cuenta de alguien ayuda al otro, ¿viste? Eso es muy potente de los grupos que no lo tiene el uno a uno, ¿no? En el uno a uno conversa. Sí, hay veces que hay mucha potencia en el uno a uno, pero eh, no se da esta riqueza de escuchar otras historias. Y esas son las formas. Y además suelo organizar retiros. Ahora tengo, bueno, Pato creo que lo sabía, le había contado. Estoy en abril, tengo un retiro aquí en San Rafael Mendoza. Esto lo estoy organizando junto a una biodecodificadora, profe de coaching y especialista en emociones. em, y es otra de las formas en las que trabajo todo este contenido. Ahí en el retiro lo que incluyo es eneagrama y mindfulness, ¿no? Trabajo en el mindfulness para la reducción del estrés y la ansiedad y el eneagrama. Viene gente de Buenos Aires y pareciera, bueno, ustedes están todas fuera de la ciudad, vienen participantes de la ciudad de Buenos Aires. Pareciera que hay una llave tonal entre las personas de la ciudad, tanto con estrés o con ansiedad. No sé qué les pasa, pero cuando les hago un cuestionario haciéndoles unas preguntas, todos vienen con estrés y ansiedad. Ay, estoy con niveles de estrés, no puedo dormir de noche, no puedo. Bueno, entonces este retiro parte lo estamos orientando a esa problemática porque es una problemática común que salió, digamos, también de los participantes. Entonces, bueno, vamos por ahí. Esas son las formas. Qué bueno. Estrés y ansiedad, y sí, es lógico que es lo que sucede, lo que pasa. Avisa cuando estés en Buenos Aires. Eso sí, porque Bueno. o avisa cuando estés en Bariloche, y bueno, después igual estamos en contacto, pero qué maravilla, ¿no? Buenísimo, la verdad que te dan ganas. Ese taller, cuando decís el taller grupal, sería de Enneagrama, que das vos, y Ujú. Mindfulness. ¿Está Sí, bien? sí, Esas dos sí, cosas. sí, Hermoso. sí, sí. Yo trabajo, o sea, es enneagrama, sí, más que mindfulness, voy con el Vipassana, que me resulta más potente que el mindfulness. Claro. Ok. Yo mucho tiempo di talleres de mindfulness exclusivamente. Ajá. En 8 semanas, ¿no? Es un taller de 8 semanas donde se trabaja cada semana distintos aspectos. Es muy potente, está bueno, pero el Vipassana va como a una parte más, son tres, digamos, tres pasos que tiene la técnica
¿no? Que es la respiración, la conciencia de la respiración, y ya meterse en la sensación, ¿no? En qué siente tu cuerpo. Qué te está pasando aquí ahora? ¿Cómo te estás sintiendo aquí ahora? ¿Qué estás experimentando aquí ahora? Y ir al nivel de la sensación. Cuando estamos en el nivel de la sensación, estamos en la parte más profunda de la mente, donde la ciencia habla del subconsciente o del inconsciente, Ujú, ¿no? Y entonces, em, cuando trabajo enneagrama voy con el vipassana, más que el mindfulness, porque si bien utilizo muchas de las técnicas, si es una persona que nunca ha practicado nada de meditación, sí. Voy con el mindfulness, que es más fácil, ¿no? Porque puede meditar en movimiento, puede meditar en otros contextos. Pero si es una persona que ya viene con proceso, ya tiene un desarrollo realizado, ya estuvo haciendo otro tipo de formaciones, voy más con el Vipassana, que va como más al hueso, ¿viste? ujú. Me parece más potente. Sí, está buenísimo. A ver, yo voy a hacer una pregunta, ya sé que estamos sobre la hora, pero para terminar de entender. Ejemplo, yo ponele que me decís, no sé, en el enneagrama me sale a hablarlo como soy yo, numeróloga, que lo que hago es Ujú. numerología evolutiva. Y ya sé que no tiene nada que ver, pero te explico más o menos dónde viene mi idea. En la numerología evolutiva nosotros hablamos de la energía del alma, la personalidad y el ponerle el sendero que cada persona trae basado en el nombre y en la fecha de nacimiento, y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero tiene una energía para el alma y una energía para la personalidad que están basadas en los números. Ahora, por lo que entiendo acá, es como que tenés que integrar todos estos números, o sea, todas estas formas, ¿no? Del 1 al 9, todas estas personalidades, estas sombras, puede ser que sea así. No es que soy uno solo y exclusivo de ese y eso me define para siempre, sino que tengo que integrarlos a todos, ¿no? El eneatipo es uno, cada Ujú, uno de nosotros tiene un eneatipo. sí. Lo que nosotros tenemos que lograr integrar son las diferentes máscaras, ¿no? Mm, Las diferentes máscaras que nos pusimos, ok. que es ahí donde estamos Ah, con ese concepto, digamos, psicológico de disociación, ¿no? Lo bien, que necesitamos es que todas esas máscaras se integren en una esencia, entenderlas y integrarlas. ok. El carácter lo que busca es la integración, ¿no? Nosotros de alguna manera somos una unidad, ¿no? Entonces, esto es como, no sé, si no dormiste bien de noche, eso hace que tengas tu pensamiento nublado, que tomes peores decisiones, que estés más irascible. Entonces, una cosa desencadenó otras, pero porque somos un sistema, ¿no? Porque Claro. somos como una unidad. Entonces, un mal descanso generó toda una cantidad de complicaciones. Bueno, en esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Nuestro carácter va teniendo diferentes, como aristas, diferentes Ujú, máscaras, y lo que necesitamos es viéndolas, integrarlas, ¿no? bien, Entenderlas, integrarlas para actuar desde nuestra parte más esencial, ¿no? Una de las cosas que hemos perdido como seres humanos, y esto no importa la visión que cada uno de nosotros tenga, sea coaching, sea Gestalt, sea enneagrama o sea numerología, es la espontaneidad. ujú, Algo tan sencillo y esencial como eso, ¿no? Perdimos la espontaneidad sí. porque crecimos, porque nos hicimos adultos, porque ahora somos madres, somos padres, eh, eh, tenemos esta profesión, tenemos aquella, y nos pusimos la máscara de como de adultos, y en esa máscara de adultos lo que tuvimos, ahora somos políticamente correctos, tenemos que actuar de tal manera o de cual, y lo que perdimos es esa parte nuestra espontánea, Sí, natural. Y entonces necesitamos como ir volviendo a eso, porque nos hace sufrir, sí, porque esto de tener que estar siempre poniéndonos una máscara para todo, llega un momento que decimos, che, basta, ¿y dónde estoy yo en toda esta mareja de máscaras que llevo puesta? No nos encontramos, ¿viste? Como que decimos, bueno, y ahí es donde hay que integrar, ¿no? Bueno, entiendo las diferentes máscaras, pero puedo actuar desde una esencia. exacto.
Ahí les terminé de entender el concepto. Bien, Bueno, bien, bien. chicas, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? Así lo vamos liberando a nuestro entrevistado de lujo, la verdad. Un placer, para mí un placer y les agradezco muchísimo esta oportunidad, la verdad que me sentí muy a gusto y Buenísimo. les agradezco mucho. Qué bueno, cuánto me alegra. Un placer para nosotros también, para mí. Encantada, gracias de corazón. Gracias, gracias a ustedes. Hermoso el tema que nos trajiste, muy acorde, alineado a lo que nosotros trabajamos, tanto interiormente como grupalmente. Personalmente, mi misión es despertar nuestro niño interior. Yo lo que le propongo a las chicas, me gusta traer actividades siempre. Hoy me reemplazaste. Porque es eso, es nuestro niño interior, nuestra espontaneidad es lo que por ahí a la sociedad que tenemos hoy en día le hace falta. Sí, Así que muchísimas gracias. hay que Gracias. reírse más. Hay que Eh, reírse un poco. sí. Bueno, ¿dónde te podemos ubicar? Si la gente que nos esté viendo por ahí va a querer comunicarse con vos, decinos tus redes, no sé si tenés alguna en Sí, particular. utilizo la verdad que Instagram Ujú. es Bienestar de tu Mente, es Bien, mi Instagram, y bueno, por ahí me pueden contactar. buenísimo, porque Tengo sí. TikTok después, pero la verdad que eso es muy nuevo, muy reciente y la verdad que no es algo que me desarrollo mucho ahí. Con las redes sociales soy bastante reacio, pero bueno, Instagram sí utilizo y bueno, voy por ahí Sí. con Instagram. Buenísimo, yo tampoco tengo TikTok, no tengo ganas de tener tampoco, ya tengo demasiados con Instagram y Facebook, así que buenísimo, ya saben, lo voy a dejar arrobado acá abajo, igual que a las chicas, igual que el canal nuevo, que tenemos un canal nuevo de difusión, no un canal nuevo de difusión, un Instagram nuevo. Jessy, ¿cómo era? ¿De Instagram? Conversa- conversacionesprofundas.4. Ah, Bien, yo las estoy siguiendo, yo las muy estoy siguiendo, creo bien. que me lo compartió Pato ayer y las estoy siguiendo por ahí. Así que sí, sí. Buenísimo. Sí, estamos empezando a llevar todo el contenido también para allá, pero bueno, de a poco nos vamos a ir migrando de las cuentas personales un poquito y un poquito para que sepan y casi siempre nuestras grabaciones, el completo, digamos, el episodio completo está en YouTube, por ahora en mi canal, que es @Silvana Asensio 6066, para el que nos guste ir a ver y seguir, que nos hace muy bien, nos ayuda a seguir construyendo caminos para conocernos, para compartir, para conocer gente y seguir aprendiendo. Así que muchas gracias por venir, Esteban. Muchas gracias por la charla, me encantó. Gracias, Pato, por traerlo. Gracias, Jessy, por estar. Y nos estamos viendo.